pues tenemos la tercera ronda de esta conferencia de prensa y ahora tengo la dicha de compartir con amigos argentinos. Yo les decía ahorita, campeones, durante 4 años pueden decir que son Totalmente. los campeones del fútbol. Gracias. A la derecha está Gabriel Rosa, que es cónsul de la Embajada Argentina. Después tenemos a Chango Spasiuk y tenemos acá a este argentino que es casi cubano, Rodrigo Sosa. Voy a empezar como con el visitante, con Chango. Chango, la primera vez que yo tuve noción de tu música fue hace ya unos cuantos años. Yo era fanático a Divididos. Y supe que en el 92 nos llegó la noticia de un concierto que tú estabas actuando en obras con ellos. ¿Cómo esa mezcla del mundo del acordeón con una banda de sonido tan heavy como Divididos? Que además hacía cosas de Atahualpa Payupán, versiones fabulosas que a mí me volaban la cabeza. Sí, lo que pasa es que cuando yo era niño, cuando tocabas el acordeón, todo el tiempo te decían que el acordeón era un instrumento de los abuelos y para tocar de sobremesa con la familia, y no era un instrumento muy asociado a la juventud. Y de hecho, cuando fui a vivir a Buenos Aires, me preguntaban, ¿y por qué siendo tan joven tocas el acordeón? Y siempre el cliché de creer que era un instrumento más asociado a los viejos. Entonces, los últimos 30 años me he esforzado de demostrar que el acordeón no es un instrumento ni de viejos ni de jóvenes, es una herramienta más para construir música y para desarrollar ideas estéticas y artísticas. Y dentro de esa búsqueda es como salí, no es que salí de mi tradición y de la música que yo toco, que es el chamamé y la música folclórica entendida a mi manera del nordeste de Argentina, pero sí me he esforzado de buscar puntos de contacto con otros mundos sonoros que pareciera que no los tuvieran. Y uno de ellos era el mundo del rock, y de hecho era hasta inclusive para los argentinos era bastante impensable y inesperado ese encuentro de mi acordeón con ellos tocando un chamamé furioso y en donde tal vez en uno de esos conciertos el tema en donde, ¿sabes lo que es el pogo? Que es como cuando los jóvenes saltan y bailan unos contra otros en el centro de la pista. Y cuando tocaba yo con ellos, el pogo era realmente muy poderoso. Y entre los años 92 y 93 fueron unos encuentros muy intensos en esa serie de conciertos en los estadios Obras. Y mucha gente del rock hoy en día sigue recordando esos míticos conciertos. Hoy músicos que se dedican al rock que dicen, Chango, yo tenía 15, 16 años y te vi con Divididos en Obras tocando. Así que después, a lo largo del camino, me he cruzado no solamente con grupos de rock, sino con los grupos y los proyectos más inesperados, sin dejar mi tradición, sin dejar mi música, pero es una constante en mi vida de estirar mi mano y conectarme con otros mundos y siempre encontrar un punto de encuentro para celebrar. La gente de Divididos, yo estoy convencido que nunca han tenido una idea de lo popular que fueron dentro de la gente que nos movíamos en ese mundo acá en Cuba. Rodrigo, el año pasado, el 2022, empezó complicado para ti. Recuerdo que se suspendió el concierto con Malosetti. Sí, la pasamos mal. Que la pasamos mal. Yo embarcado aquel día, fui por gusto para el concierto. Al teatro. Pero terminó muy bien con el Cervantino, con la gira por Cuba. Háblame un poco del balance de todo ese año, que para mí fue un excelente año para ti. Sí, de verdad que el 22 fue un año de muchas bendiciones y de mucha cosecha para mí. Como decía, empezamos de una manera muy curiosa, accidentada con Javier, que al final tuvimos que suspender el concierto, lo grabamos a puertas cerradas. Tengo que oír y eso. Lo vamos a sacar ahora en un mes. Lo grabamos en Abdala, en el Estudio 1, y por lo menos pudimos plasmar toda esa forma de conectar que tuvimos durante una semana, desde la quena, sabemos sus características, y de la forma de Javier de entender el jazz, el bajo, y es alucinante. Y después la edición de un disco que debe ser el disco que más trabajé yo en mi vida, que es Quena Barroca, que lo hicimos en pandemia, que me encerraron 10 meses en una habitación a estudiar Vivaldi,
y después lo grabamos en vivo en la Catedral de La Habana en 6 madrugadas con la ingeniería de Orestes Águila y la dirección de Pepito, el director de la orquesta del Liceo Mozartiano, ¿no? Y fue la primera vez que se graba oficialmente un disco de Vivaldi con la quena. Y yo tenía mucho miedo, pues dije, acá me van a matar los clásicos. Pero para mi sorpresa, fue el disco que más votaciones tuvo para el premio en el certamen Cuba Disco. Y me dieron el premio Solista Concertante del Año. Y creo que eso fue hermoso. Justo fue mi cumpleaños, estaba mi madre aquí. Y entonces fue una cosa maravillosa. Después nos convocan para el Cervantino para hacer la gira en México con el gran hermano mío, que tú lo conoces muy bien, Alejandro Falcón. Exacto. Y hicimos una recorrida muy linda por todo México, desde Guanajuato hasta Baja California, el DF, que yo tengo mucho cariño porque en el DF grabé Kena Mainstream en el 2019. Con la banda cubana viajamos para allá y también tengo muchos recuerdos lindos. Y volvimos y pudimos recorrer la mitad de Cuba con esa gira cervantina y ahora, después del Festival de Jazz, haremos la otra mitad que nos queda por recorrer de la parte más oriental de Cuba, llevando esta idea tan especial a diferentes partes de Cuba, que ha sido maravilloso. Y este 23 sí está empezando de una manera más hermosa, porque los que me conocen bien saben de uno de mis pilares y referentes que adoro con el corazón, que es el Chango Spasiuk, que aparte nacimos en la misma provincia. Yo nací escuchando su música y es un guía para mí, y que esté hoy con nosotros no hay mejor forma de empezar y no hay mejor forma de vivir el Jazz Plaza. Qué bien, qué bien. Rosa, a mí me llama la atención que en los últimos tiempos, y ahí tú podrías hablar un poquito a partir de tus funciones en la embajada, los vínculos entre Cuba y Argentina desde el punto de vista cultural como que se han fortalecido. Tuvimos la feria, hemos intercambio de músicos, tanto gente que va, cubanos que van hacia allá, como músicos de primer nivel argentinos que nos visitan de todas las corrientes. Háblame un poco de eso. Bueno, desde la embajada estamos trabajando en conjunto también con la embajada de Cuba allá en Argentina para ampliar el diálogo, porque realmente Cuba, por un lado, es una galaxia cultural y una galaxia musical, y que si bien en Argentina se conoce, creemos que se debe conocer todavía mucho más. Y a nivel Argentina también es una galaxia cultural que queremos acercar a Cuba. Sabemos que aquí se aprecia mucho la cultura en general, la cultura del mundo. Este es un país muy culto en donde hay mucho conocimiento del mundo además, y lo que queremos es aportar pequeños granitos de arena de la cultura. En realidad acá estamos trayendo con el chango, que es un hito para la cultura argentina. Estamos súper orgullosos y nos sentimos con mucho placer de poder aportar también algo de la diversidad cultural de Argentina. Como decía Rodrigo y el chango son de una provincia, Misiones. El chango es chamamé, pero no solo chamamé, es un montón de géneros. Y la verdad es que queremos con esto, a través, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado con Malosetti, la Feria del Libro, con el Festival de Cine, tanto el de Jibara como el de La Habana, y ahora en el Festival Plaza, que es un festival de nivel mundial. Tenerlo al chango es un privilegio y un honor. Qué bien. Chango, a mí me llama la atención, dentro de esa diversidad que se da en el mundo de la música en Argentina, lo fácil que ustedes actúan de manera desprejuiciada. O sea, me refiero a que gente del mundo del folclore interactúa con los rockeros, y tú puedes ver que una Mercedes Sosa cantaba a Charly García sin ningún tipo de prejuicio. Eso es algo muy singular de Argentina, que lamentablemente yo creo que en Cuba no se da. ¿Por qué ocurre eso entre ustedes? Interesante. El palo siempre tiene dos puntas. Por un lado, cuando naces con una raíz muy fuerte, tienes el privilegio de conocer más que nadie esa raíz, pero a veces esa historia pesa demasiado y te condiciona demasiado a que puedas buscar tu propio rostro sin ofender a tu linaje. Cuando naces en un contexto sin una raíz tan fuerte y aprendes y eliges una, tienes la posibilidad de... No todos tienen la posibilidad de aprender ese lenguaje, pero sí tienen la capacidad de encontrar su rostro y de dar un paso más en
en un desarrollo estético. Ese es el caso de, no sé, de Mercedes Sosa o Astor Piazzolla, que buscó esas herramientas, no sé, Nadia Boulanger estudiando en París, y que viajó mucho y experimentó, como decía Picasso, romper y construir, romper para volver a construir otra vez, hasta que encontró su sonido. Entonces, de alguna manera, muchos que tenemos a veces esa capacidad de ir en búsqueda de nuestro propio rostro, y ir en el desarrollo. No me gusta mucho la palabra fusión, me parece que es una palabra medio peligrosa. Me gusta más la palabra el desarrollo de una misma tradición y salir de ese concepto de tradición como una repetición mecánica de algo. Vasily Kandinsky, en Sobre lo espiritual en el arte, dice: la repetición mecánica de una obra es como un niño muerto antes de ver la luz. Entonces, la idea es conocer hasta el hueso tu tradición y tu lenguaje, pero buscar tu propio rostro, buscar lo que buscaban tus abuelos, no hacer lo que hacían tus abuelos, sino buscarlo. Y creo que en los últimos, la última, no sé, 60, 70 años en Argentina, hubo desde Ginastera, desde Piazzolla, Borges, Cortázar, hay todo una generación de que nos abrió esa posibilidad y nos facilitó de que nazcas en donde nazcas, puedas buscar de una manera desprejuiciada, que te puedas equivocar todas las veces que sean necesarias hasta poder llegar a tu rostro. Y creo que eso es algo que está instalado en nosotros y por eso podemos intentarlo. Y también nos permitimos equivocarnos, y está bien equivocarse porque es parte del proceso, porque por ahí vivimos en un mundo en donde se piden resultados demasiado inmediatos y los jóvenes no entienden que se tienen que enamorar de la herramienta y equivocarse mucho hasta llegar a un sonido que no es tan fácil, y que yo escuchaba a esta cantante joven recién hablando y digo, ojalá que pueda enamorarse de intentar, porque llegar a un sonido original lleva 30 años mínimo y no es casi nada para la historia de la música, pero en la vida de uno lleva mucho tiempo poder equivocarse, buscar, intentar y decir, creo que este es mi rostro, creo que este es mi aporte a la cultura de la música a la cual perteneces, pero también a la cultura del mundo. Y bueno, los argentinos tenemos ese hábito, es un buen hábito, y yo lo celebro porque de alguna manera, desde la tradición de donde vengo, soy de alguna manera un emergente de esa manera de trabajar, de buscar, de estudiar, pero todo el tiempo estar dando un pequeño paso. Y de hecho no es muy típico que un músico de una música como la que toco yo gire en festivales de jazz y de músicas del mundo y que lleve un instrumento que no está tan instalado, y sin embargo me esfuerzo y de alguna manera trato de compartir mi aldea en otros lugares, y estoy muy agradecido de estar acá en este país y de que el público cubano me reciba como me recibió anoche en el teatro, y de que tengan esa permeabilidad con mi propuesta. Estoy muy agradecido y es un verdadero honor porque de alguna manera emocionalmente y anímicamente yo ya los conocía, pero es intransferible la experiencia de estar aquí en vivo y en directo, caminar sus calles, hablar con su gente y tocar música juntos. Y eso es lo que va a ser el encuentro que vamos a hacer con Rodrigo, porque no solamente va a estar Rodrigo con su quene, yo con el acordeón, sino un montón de músicos cubanos y parte del ensamble que vino conmigo, y vamos a estar celebrando la diversidad no como un problema, sino como el arte nos enseña todos los días, la diversidad como una herramienta para verla como un verdadero tesoro de la humanidad. Sí, ese sentido ecuménico que uno respira en la música, en la cultura argentina, yo siempre lo he adorado, y concuerdo contigo. A mí no me gusta la palabra fusión. La fusión yo la empleo para lo que hizo Miles Davis con un disco como Bitches Brew. Prefiero hablar de otros procesos de hibridación, de desarrollo. Oye, Rodrigo, yo sé que eso te lo han preguntado, pero siempre es interesante. Tú sabes que la quena en Cuba, a raíz de que se fundó el movimiento de la nueva trova, fue bastante popular, porque por el año 72, los primeros 72 al 75, hubo muchos grupos aquí
de música latinoamericana y se aprendió a tocar quena un poco. Pero después eso se abandonó y por supuesto era dentro de la onda del altiplano. ¿Tú nunca no has pensado establecer algún tipo de programa docente para enseñar la quena con esa perspectiva que tú la trabajas? Es algo que lo hemos charlado mucho, hace tiempo que tenemos unas ideas ahí, y es algo que sí que tengo pendiente yo y me encantaría poder principalmente traer muchas quenas. Sí, claro. Y la quena tiene algo que tiene una accesibilidad para poder que los chicos puedan tener las quenas, ¿no? Y poder encontrarse con esa forma de soplar y encontrarse con el folclore latinoamericano y coquetear con la música y después que vean qué les pasa, ¿no? Y que yo quisiera hacer un programa de enseñar a los chicos en los niveles que quieran, ¿no? Desde el juego hasta el desarrollo que quieran darle. Y será muy, muy bonito. Así que en un momento lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ya me están pidiendo hace mucho tiempo, pensaban que daba clases. Yo nunca he dado clases de quena. Pero cuando pienso en la idea de dar clases de quena, pienso automáticamente en los niños. En que me parecería hermoso que puedan tener una quena en la mano, sea la quena de donde sea, pero lo que es importante es que tengan ese contacto con la música y con esa sensibilidad en esta época tan digital y de tanta máquina, que puedan tener contacto con esa madera y con esa forma de soplar. Me parece que puede ser una herramienta linda para que se desarrollen de una manera diferente. Aquí hubo un señor en los 70, ya fallecido, que se llamó Fausto de Armas, director de una agrupación de música latinoamericana, que eran Los Antares, que fue el que le enseñó a mucha gente del movimiento de la Nueva Trova a tocar la quena. Y una última pregunta para el cónsul. ¿Qué podríamos esperar en lo que queda, está comenzando el año, en los otros 11 meses de este año en cuanto al intercambio cultural entre nuestros dos pueblos? Ahora que incluso se está hablando de intercambios comerciales, que Díaz Canel está por allá, y un evento tan interesante como esta reunión de Díaz Canel con el mundo empresarial argentino. En materia de cultura, ¿qué podríamos aspirar a tener este año de Argentina acá en Cuba? Bueno, para nosotros antes que nada es un honor también que el presidente de Cuba ahora esté en la reunión anual de la CELAC. Fue recibido por el presidente de la Nación y tuvo además reuniones con empresarios. Pero en temas culturales, bueno, ya se nos viene la Feria del Libro, así que ahí vamos a traer una delegación bastante nutrida, no solo de escritores, pero también de editoriales. Lo que queremos hacer es acercar a Cuba el libro argentino, pero también que sea un intercambio, que las editoriales que vienen acá puedan comprar o libros o derechos de literatura cubana para que llegue a Argentina. Justamente hablando de este intercambio que tiene que ser de ida y vuelta. El embajador siempre menciona, justamente ahora el embajador está en Argentina por la reunión de la CELAC, siempre dice que tiene que ser un amor de ida y vuelta. Y eso es lo que trabajamos desde la embajada. Luego tenemos los festivales de cine y tenemos además algunas sorpresas que todavía estamos trabajando que van a ser por el área también de la música y la literatura. Qué bien. Bueno, para mí ha sido un placer este intercambio con amigos representantes de una nación hermana como Argentina, nación por la que yo siento una profunda devoción por su cultura, por sus escritores, por sus cineastas, por sus músicos que tanto nos ha aportado al mundo latinoamericano. En fin, damos muchísimas gracias por haber estado aquí y en el Jazz Plaza nos seguiremos encontrando. Gracias. Yo quiero agradecer al Jazz Plaza por invitarme a tocar, agradecer al cónsul, a la Embajada Argentina, a Rodrigo Sosa, y agradecer a todo el equipo del Jazz Plaza por tener la apertura y la amabilidad de invitarme a tocar. No quiero perder esa oportunidad. Y quiero decir algo con respecto a que me pareció muy original lo que usted planteó de enseñar la quena acá. Por ahí a lo mejor estaba pensando mientras los escuchaba de que también se pueda construir esos instrumentos de viento, pero con maderas de aquí, porque van a sonar diferentes. Y no es mala la idea, porque a veces traer la quena o los instrumentos de vientos construidos con la madera de otros lugares, pero es muy posible que en la historia de esta isla hace mucho tiempo alguien seguramente
habrá construido Habrá, con las sí. maderas nativas Sí. y hay un sonido que tiene que vibrar con el color de esta isla y me pareció que así como se tiene que crear una escuela, también tiene que ser una de lutería Que te aprendan para a hacer las investigar quenas, sí. y reconstruir algo que en algún momento fue una realidad. Yo no sé si tú has oído, perdón Rodrigo, por las interrumpir. grabaciones. No, al buena contrario. esa, Chango, Es buenísima. es un tema apasionante. Yo no sé si tú, Rodrigo, has oído las grabaciones esas de los que hicieron gente como Manguaré, Sí, claro, Moncada. son en todo, eso, todo, y eso. soy muy amigo de ellos y siempre estamos en contacto. Y creo que sería tan hermosa el desarrollo de que pueda suceder ese contacto con... Pero lo que dice Chango es hermoso Es porque hermoso, es... sí, claro. Porque la Esta- industria, por lo general, siempre termina devorándose e instalando estéticamente un sonido Exacto. muy global. Y es una época en donde tenemos que volver hasta el hueso de la historia que nos pertenece a cada pueblo y volver y devolver al mundo un sonido desde ese lugar, me parece, en este momento del mundo. Entonces, esos procesos son necesarios. Yo me quedo con esa idea de volver al hueso, al punto de partida de donde venimos, porque eso es fundamental. Y siempre yo soy de los que defiende la idea de que no hay hoy sin ayer. Y eso es decisivo para poder vivir este mundo donde la globalización nos rodea y nos inunda por todas partes, que puede ser dañina, pero también puede ser beneficiosa, en la medida que cada quien sepa apegarse a sus raíces. En fin, muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias y para nos todos. encontramos. Te queremos mucho. Te quiero, mi hermano. Te quiero mucho. El viernes nos estamos viendo. Pato, no, Un no placer. dejes de ir al concierto, te No, vamos no, a placer. dale, Un encantado. placer, señor. El año pasado fue al concierto.